La intención del Señor no es que tú te quedes como un niño espiritual, tomando todavía leche espiritual. Él quiere que tú avances en tu vida espiritual y comiences a consumir alimento sólido. ¿Y sabes qué usa el Señor para eso? Porque muchos de nosotros a veces por voluntad propia no avanzamos en la madurez. Entonces Dios tiene que sacudirnos y decir, muy bien, o sea, te quiero ayudar un poquito. Y por eso vienen las situaciones adversas. Porque es allí cuando nosotros empezamos a buscar al Señor. El Instituto Geofísico del Perú tiene un sistema de alerta sísmica que usted puede descargar inclusive el aplicativo para su celular y usted puede estar informado de cuando sucede un sismo en el país, en cualquier parte del país, sea aquí en Tacna o sea en Tumbes, por ejemplo, o en la selva. Pero lo que este sistema, lo único que hace es avisarnos cuando ya ocurrió el sismo, ¿no es cierto? Ya empezó el sismo. O de repente segundos o minutos después de que se inició el sismo. Pero no le puede prever cuándo va a empezar un sismo. O sea, no le va a decir el día de mañana o en 30 minutos o en una hora va a empezar un sismo, ¿no es cierto? Y la reacción que nosotros tengamos en una situación sísmica va a depender de también dónde nos encontremos y con quién nos encontremos. Si usted se encuentra en un terreno seguro, ¿cierto? Un campo abierto, probablemente usted pueda superar el sismo de una manera más tranquila que si usted se encuentra en un piso 15 o 20 de un edificio. Me imagino que la reacción es diferente cuando usted está en altura que cuando está en un terreno firme, ¿no? Entonces depende de cómo nosotros nos encontramos. La Escritura nos muestra también de que pueden venir a nuestras vidas situaciones apremiantes, angustiosas, estresantes, tales como un cataclismo, como un terremoto, que van a voltear nuestras vidas de cabeza, van a poner nuestras vidas de cabeza, van a sacudirnos de tal manera que nos van a sacar de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad. Y puede ser cualquier situación. En particular, quiero llevarles al Salmo 46 que nos habla de una guerra que está afectando o ha afectado a la nación, pero que el autor en su forma poética lo relaciona también con un sismo. Quiero que busque usted, por favor, el Salmo 46 esta mañana. Continuamos meditando en el libro de los Salmos, pero estamos seleccionando algunos salmos de todo este salterio que conocemos. Esta mañana meditaremos en el Salmo 46. ¿Lo tiene? Si no, probablemente va a encontrar una ayuda allí en la pantalla. Dice la palabra del Señor, estoy usando la Reina Valera del año 60. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como usted se ha podido dar cuenta,
el salmista aquí está conectando, ¿no es cierto?, una situación desesperante como un terremoto, como el asedio de una nación o naciones poderosas. Ambas han puesto al salmista o al pueblo del Señor en una situación desesperante. Su mundo se ha vuelto al revés, ¿no? Al punto que él lo compara que todo se ha movido de su lugar, tal como sucede en un terremoto, en un sismo, ¿no? Ahora, este salmo lo que hace es glorificar la capacidad que tiene el Señor para afrontar las amenazas que vienen a modo de en la naturaleza o por medio de las naciones. De eso el creyente tiene que estar seguro y tranquilo. La Escritura dice que el Señor protege a su pueblo, ¿no? Note usted lo que dice el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y vuelve a repetirse el mismo estribillo en el verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, Él está protegiendo a su pueblo que se encuentra en la tierra. Es interesante, pero en este salmo se mencionan hasta 5 veces el término la tierra, ¿no? Usted puede encontrarlos en el verso 2, el verso 6, el verso 8, el 9 y el 10. Entonces, el énfasis de este salmo es que Dios proporciona seguridad o estabilidad a su pueblo en 2 situaciones apremiantes, ¿no? Ya sean un terremoto o el ataque de una nación, pero ambas situaciones son o intentan dar inseguridad o inestabilidad, intentan sacudirnos, sacarnos de nuestra tranquilidad. Ahora, amados, todos nosotros estamos propensos a pasar por esta situación, ya sea en forma personal o en forma familiar o en forma como iglesia también. No estamos libres de esto. Todos nosotros podemos pasar. Y aún a esto añadamos la incertidumbre que nos está provocando el inicio de este año nuevo 2022. ¿No es cierto? Desde el 2020 estamos con este asunto de la pandemia, pero es algo incierto. El gobierno está midiendo, por ejemplo, el avance del contagio de la COVID para determinar qué va a hacer con el país. Entonces, esto es incierto, sobre todo en nuestra ciudad, nuestra región de Tacna está sufriendo esto con más fuerza porque, como ustedes bien saben, nuestro comercio, nuestra economía se sustenta básicamente por el ingreso de toda la economía en el Perú, en la región de Tacna. Y tan está la expectativa de que se abra esa puerta para poder reactivar toda su economía. Y no sucede. Mientras las otras regiones pueden reactivarse de a pocos porque tienen su industria propia, tienen sus comercios que pueden autosustentarse, Tacna tiene... Y entonces es una situación incierta, ¿no? Tomemos en cuenta que la mayor parte de personas que generan impuestos en Tacna viven del comercio, ¿no? Es cierto, hay profesionales, hay gente que trabaja para el Estado, pero la mayoría son personas que viven del comercio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a una situación tan incierta, tan azarosa como nos presenta el inicio de este año? ¿Qué podemos hacer? La palabra simplemente nos va a llevar a que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro refugio en los momentos de peligro, en los momentos de amenaza. Ese es el énfasis de este salmo. Ahora, quiero profundizar en este punto. Note que el salmista empieza mencionando palabras que aluden a situaciones como un terremoto, ¿no? Ahora, el hombre toma como algo seguro y estable términos como tierra, como montes. O sea, ¿qué puede ser más firme que un monte? ¿Qué puede ser más firme que una montaña? ¿Qué puede ser más firme que la tierra? ¿No es cierto? Pero cuando esto se sacude, cuando una montaña se sacude, cuando la tierra se sacude por un sismo, por ejemplo,
es normal que nos llenemos de temor y hasta de terror. Entonces, el lenguaje que está usando aquí es poético el salmista, ¿no es cierto? Pero el punto es que cuando lo estable en nuestras vidas se vuelve inestable, nosotros deberíamos descansar en la estabilidad del Señor. Cuando lo estable en nuestras vidas se vuelve inestable por cualquier situación, nosotros tenemos que buscar el refugio en la estabilidad de nuestro Señor, porque Él es inmutable, inconmovible, Él no varía, es invariable. O sea, no hay nada en este mundo, en este universo que haga inmutarse a Dios, que lo provoque a desesperación. Dios está tranquilo, sentado en su trono, Él tiene el control de todas las cosas. Y es por eso que el creyente debe estar seguro. Esa es la intención del salmista, ¿no? Repitamos otra vez el verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, o sea, la conclusión de esa convicción es: no debemos temer. Por tanto, no temeremos. Esa es la consecuencia de alguien que tiene esta convicción en Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Los momentos peligrosos y amenazantes nunca van a faltar en la vida del creyente. Eso quiero que usted lo tenga bien claro. El salmista dice, ¿no es cierto?, que no debemos temer, pero él menciona: aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, él está hablando de una situación desesperante que acude a los creyentes. Va a venir en toda situación. Mire por favor el Salmo 34 un instante. Quiero que tome nota de lo que dice aquí el salmista también. El Salmo 34, el verso 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, lo que quiero resaltar es que este salmista tuvo temor. Tuvo muchos temores, pero él dice: busqué a Jehová cuando yo estaba lleno de temores. Note lo que dice el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, este hombre pasó por experiencias angustiantes. No va a faltar en nuestras vidas el temor ni la angustia, hermanos. Mire lo que dice el verso 19. Muchas, note eso, muchas, no dice pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, usted tiene que tener bien claro que la adversidad es necesaria en nuestras vidas. Ahora, así como usted debe saber que el peligro y la amenaza va a ser algo real, usted tiene que saber también dos cosas. Una es que el Señor tiene el control de esas amenazas, de esos peligros en nuestras vidas. Porque Él las permite con un propósito, con un objetivo en nuestras vidas, que nosotros desarrollemos madurez. Esa es la intención del Señor. Ese es el llamado, por ejemplo, que le hace el autor de Hebreos a los que le escribe, ¿no? Desechen los rudimentos y ustedes ya deberían ser maestros. ¿Qué implica eso? Ustedes ya deberían estar maduros en la fe, crecidos. Mi hermano, la intención del Señor no es que tú te quedes como un niño espiritual, tomando todavía leche espiritual. Él quiere que tú avances en tu vida espiritual y comiences a consumir alimento sólido. ¿Y sabes qué usa el Señor para eso? Porque muchos de nosotros a veces por voluntad propia no avanzamos en la madurez. Entonces Dios tiene que sacudirnos y decir: muy bien, o sea, te quiero ayudar un poquito. Y por eso vienen las situaciones adversas. Porque es allí cuando nosotros empezamos a buscar al Señor. O sea, ¿por qué se destaca un creyente inmaduro? Porque él no busca a Dios, no lee su Biblia, no desea orar, no desea practicar disciplinas espirituales, está cómodo allí, ¿no? Sigue alimentando su alma con
con basura del mundo todavía, con comida chatarra. Pero el Señor tiene un propósito en tu vida y en la mía, que es hacernos madurar, hacernos crecer. Ese es el desafío que Él se ha planteado con cada uno de nosotros. Entonces Dios muchas veces usa estas experiencias adversas en nuestra vida para sacudirnos. Pero como dije, Él tiene el control de estas situaciones. Él pone el límite hasta dónde estas situaciones van a afligir nuestras vidas. Quiero que busques 1 Corintios capítulo 10, verso 13, para que nos hagamos una idea. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no sea común al género humano, ¿no? O sea, al creyente. Pero fiel es Dios. Nota esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Toda prueba, toda adversidad, toda tentación está medida, está hecha a medida para cada uno de nosotros. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no solamente toda tentación o toda prueba, toda adversidad está limitada, sino que el Señor también ya sabe cómo tenemos que salir de esta situación. Y Él nos la muestra. ¿Cuál es el problema? Lo que dice el Salmo 34. ¿Qué hizo el salmista? Busqué a Jehová, ¿no es cierto? Este pobre clamó a Jehová. O sea, y eso es lo que a veces no hace el creyente. Por eso es que no puede superar muchas de sus adversidades y pruebas. ¿Qué hace algunos, qué hacen muchos creyentes? Es recurrir a las viejas estrategias del pasado, de su carne. No descansa en el Señor, sino que confía en su propia sabiduría y sufre las consecuencias. ¿Ok? Entonces, te dije, tenemos que tener la certeza de que las adversidades, los momentos de peligro y de amenaza van a venir a nuestra vida. Pero también tienes que tener la certeza de que estas situaciones están controladas por el Señor. Pero la segunda cosa que quiero que sepas, o la tercera sería, es que el Señor no solamente las controla, sino que Él provee el poder suficiente para soportar estas situaciones. Quiero llevarte a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y mira lo que dice el versículo 10 al 12. Primera de Colosenses, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nota que el objetivo es crecer. ¿Ok? Y aquí está el punto, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me preguntarás, pero ¿dónde está aquí la amenaza? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está la adversidad? En los términos paciencia y longanimidad. Nota otra vez, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mi hermano, ¿qué necesitas en un momento de adversidad? ¿Qué necesitas en una amenaza? Paciencia, longanimidad. El término paciencia en el griego tiene que ver con circunstancias, mientras el término longanimidad tiene que ver con personas, ánimo largo. Hay que soportar a veces a las personas, como también hay que soportar a las situaciones difíciles.
Pero nota lo que dice. Pablo dice que el Señor nos fortalece con todo poder. O sea, nos capacita para que tengamos la paciencia y longanimidad suficiente para soportar la situación. Dime si nuestro Dios no es bueno con nosotros. Por eso es que el salmista, ¿no es cierto?, se atreve a decir con toda convicción, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no debemos temer. No temeremos, dice él, aunque el mundo se ponga de cabeza, aunque nuestra estabilidad se vuelva inestable, nuestra seguridad se vuelva insegura. A pesar de eso, no debes temer. Ahora, déjame añadir algunos conceptos importantes que nos muestra este salmo. ¿Qué clase de refugio es Dios? Porque él está diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué clase de refugio es Dios? ¿Qué clase de fortaleza es el Señor? En primer lugar, Él es un refugio poderoso. ¿Por qué? Porque aquí el salmista está usando el nombre común de Dios, Elohim. ¿No? Dios es nuestro amparo. Pero también en el verso 7 y el verso 11 está usando el nombre de el Señor de los ejércitos. Es Jehová Sabaoth o Yahvé Sabaoth, ¿no? Que es el Señor que conduce todo refiriéndose no solo a ángeles, sino a las estrellas y todo este universo. O sea, Él es un refugio poderoso porque aquí al usar estos términos, Él está recordando que Dios es el creador tanto de la naturaleza que se conmueve, que se sacude, como de la nación de Israel, que se siente conmovida y sacudida por los ataques de las naciones, que eso es lo que está mostrando el Salmo. O sea, aquí el salmista está intentando llevarnos hasta el Génesis, ¿no es cierto? Y recuerda que el Génesis empieza diciendo que la tierra estaba vacía y desordenada. Y es Dios quien le pone orden a través de su palabra. Y sea la luz, y pasó la luz, ¿no es cierto? ¿Qué implica aquí un terremoto? Que ese orden que Dios ha establecido está intentando deshacerse o salirse. El caos intenta desordenar este mundo. Pero el salmista dice, Dios es, el creador de esto no va a permitir esto. Recuerda también que es el Señor quien creó la nación de Israel. De un hombre, Abraham, y sus descendientes, ¿no es cierto? Isaac, Jacob y las tribus que salieron de los hijos de Jacob. Pero es Dios quien crea esta nación y es Dios quien la protege a lo largo de la historia, o la protegió a lo largo de la historia. Lo mismo podemos decir de nosotros. Dios es el creador, el autor de la iglesia, y Él también se encargará de proteger la iglesia, porque es su iglesia. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? El Hades no prevalecerá contra mi iglesia, dijo Él. Porque Él es su sustentador, su creador. Él es su autor. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué clase de refugio es Dios? Un refugio poderoso, porque Él es el creador. Pero la segunda cosa es que Él es un refugio constante. Nota lo que dice, Dios es. Lo más probable, dicen los estudiosos de este Salmo 46, que este Salmo fue creado a raíz de la invasión que hizo el rey Sennacherib en los tiempos del rey Ezequías. Si tú te acuerdas la historia, Sennacherib era el rey del imperio asirio, el imperio dominante del tiempo, de esa época. Y vino con un enorme ejército para asediar Jerusalén. Jerusalén era un reino pequeño. Ezequías se sintió tan derrotado que el texto dice que estuvo temblando. Pero él acudió al Señor. Y el Señor
derrotó con un solo ángel que envió a matar a este ejército de asirios. Muchos dicen que ese es el contexto histórico de este salmo. Pero nota algo interesante. El salmista no dice, Dios fue nuestro amparo y fortaleza. Él dice, Dios es. O sea, sigue siendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar de ser nuestro refugio. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, invariable, inconmovible. Él no muda. Él sigue siendo el mismo. Todo el tiempo. Por eso es que tenemos que tener esa convicción. ¿Qué clase de refugio es Dios? No solamente es poderoso, sino que es permanente, constante, siempre está allí. Ahora, la tercera cosa que quiero mencionar aquí es que Él es un refugio oportuno. Nota lo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por si acaso, la palabra auxilio es la misma palabra hebrea que el Génesis usa para referirse a la mujer, calificándola como ayuda idónea. Ayuda es la misma palabra aquí, auxilio, por si acaso. Pero lo que quiero enfatizar es que Dios es nuestro pronto auxilio. O sea, Dios acude en el momento apropiado. Pero, aquí quiero hacer una salvedad. El momento apropiado es el de Dios, no el tuyo ni el mío. Porque nosotros podemos decir, Señor, ya. ¿Por qué no vienes ya? Pero aún no es el tiempo para Dios. Te pongo un ejemplo. Vamos a Éxodo, capítulo 2, por favor. Éxodo, capítulo 2. Y fíjate en los versículos 23 al 25, por favor. Capítulo 2. Dice así, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y aquí es importante, ¿a quién se está refiriendo? Al rey de Egipto que intentó asesinar o matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés mató a un capataz. Ojo con esto, ¿ya? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ahora, ese término muchos días, en verdad son 40 años. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mire esos términos que usa la Escritura. 40 años antes, Moisés intentó liberar a su pueblo de la aflicción. ¿Estaban siendo esclavizados? Sí. ¿Estaban en pesadumbre? Sí. ¿Estaban afligidos? Sí. Pero aún no era el tiempo. Tuvieron que pasar 40 años más para que Dios, como dice allí, ¿no es cierto?, oyó el gemido, se acordó y los miró y los reconoció. Para llamar a Moisés. Si lees el capítulo 3, empieza diciendo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Dios llama la atención de Moisés diciendo, hey, ven aquí. La pregunta es, ¿por qué antes Dios no acudió en el socorro, en el pronto auxilio, en la ayuda propicia para este pueblo? Yo encuentro dos razones. El libertador no estaba listo, o sea, Moisés no estaba preparado para la tarea. Y dos, el pueblo todavía no estaba listo. Estaban sufriendo,
pero no lo suficiente como para creer en la obra libertadora de Dios. Mi amado hermano, ¿qué implica eso para nosotros? Cuando estás en medio de tu desesperación, de tu angustia, de tu estrés, y tú dices, Señor, o sea, tienes que buscar al Señor, tienes que clamar a Dios. Y tú veas que Dios todavía no viene, es porque aún no es el tiempo propicio. Es porque aún tal vez no estamos preparados nosotros para ver la obra de Dios, para ser agradecidos con la obra de Dios o para ver la manifestación del poder de Dios. No lo sé, solo Dios sabe eso. Pero la Escritura dice que Dios es nuestro pronto auxilio. Una vez más, mira lo que dice el Salmo 34 para reafirmar esta idea. Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira lo que dice el Salmo 121, versículos 3 y 4. Salmos 121, versículos 3 y 4. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, Dios siempre está atento, está vigilante. No está como los dioses falsos, ¿no? Cuando Elías se burla de los Baales, porque estaban allí mediodía clamando a sus dioses los sacerdotes y no manifestaba su poder. Y Elías se burla de ellos, ¿no? ¡Ey! De repente está durmiendo, ¿no? Se ha dado su siestita. Dios no es así. Dios siempre está atento al clamor, pero Él interviene cuando la situación es propicia para su gloria. Mira lo que dice el Salmo 145, versos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso, mi amado hermano, tú y yo no podemos dudar que nuestro Señor es un Dios, es un refugio poderoso, permanente y oportuno. Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Sí? Los problemas van a venir, van a llegar, ya sea a través de una situación tan desesperante como un terremoto o la invasión de naciones que van a intentar afligir a Israel en este caso. Tenemos que estar tranquilos, confiados. Ahora, el punto es, ¿cómo traducimos todo esto a nuestra realidad? O sea, usted me dirá, pero pastor, qué lindo, en la teoría se ve bonito. ¿Y en la práctica cómo funciona esto? Déjame decirte, el temor es la reacción natural frente a una amenaza, frente al peligro. O sea, es normal, natural que sintamos miedo cuando estamos frente a un peligro. Eso es lo normal. Pero tenemos que contrarrestar ese temor con la fe, con nuestra fe. Y nuestra fe se pone en movimiento cuando declaramos o cuando confesamos quién es Dios para nosotros. Es lo que está haciendo el salmista aquí. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. O sea, el temor está presente. Pero ¿qué contrarresta ese temor? La fe. Y la fe se alimenta por la palabra de Dios.
Mi amado, por eso, si la palabra no ha renovado nuestros conceptos, nuestros paradigmas de la realidad, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, es transformar. Cuando tú has venido a Cristo, tú tenías un concepto de cómo se mueve este mundo, cómo se desarrolla este mundo, cómo se maneja este sistema. Pero es la palabra de Dios la que va transformando esa forma de pensar. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Ya no se dejen amoldar por este mundo, ¿no es cierto? Porque el mundo intenta poner un molde a nuestra conducta, y él dice, sino renovaos por medio de la palabra de Dios, que produce una transformación interna. Por eso es que el creyente necesita no solamente leer la Biblia, necesita reflexionar en la Biblia y aplicarla. Porque el creyente que no ha renovado o no ha sido transformado por la palabra, difícilmente va a poder soportar los temores que suscitan este mundo. No va a revertir, no va a contrarrestar el temor. ¿Por qué? Lo dije al inicio, porque va a acudir a sus viejas estrategias del pasado, de su vieja naturaleza, de su vieja carne, de su antigua vida. No va a descansar en el Señor. No va a confiar en el Señor. Muchas veces, y lo dice el Salmo 46, tú y yo vamos a necesitar lo que dice el verso 10. Estad quietos. Pero ¿qué hacemos frente a una amenaza? Lo primero que hacemos es, ¿a dónde voy? ¿No es cierto? ¿A quién recurro? ¿Cuánta plata tengo? Eso es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, yo tengo el control. Por eso necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. El temor es la reacción natural, pero necesitamos contrarrestar ese temor por la fe. Pero ¿cómo adquirimos fe? La palabra, hermano, solamente la palabra. Ahora, y eso hay que hacerlo pronto, porque ¿qué pasa cuando un creyente no pone su confianza en el Señor? ¿Sabes qué es lo más probable? Que tu temor se convierta en angustia, en ansiedad y termines en depresión. Una lesión física, si no se atiende correctamente, ¿qué va pasando? ¿Se mejora? Se agrava, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con una situación así. Si no acudimos al Señor inmediatamente y aplicamos la receta que la Escritura nos provee, entonces tu situación se va a ir agravando y vas a llegar a un punto de depresión. Pero eso pasa porque no estamos conectando lo que conocemos de Dios a la realidad que estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner nuestra ancla en las promesas del Señor. Otra vez, es confiar. Es confiar. Porque muchas veces nosotros vamos a necesitar simplemente estar tranquilos y Dios hará la obra. Como te dije, lo más probable es que este salmo se sustente en un acontecimiento histórico, la liberación del ejército de Sennacherib en los tiempos de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19. ¿Qué pasa allí? Vamos un instante, ya para ir terminando. Segunda de Reyes, capítulo 19. Mira el verso 35, por favor. O desde el 32, para tener el contexto. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 32.
Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Está Isaías comunicándole al rey la decisión de Dios. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta, flecha en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Es decir, ni siquiera va a aproximarse al muro de la ciudad. Porque yo, perdón, verso 33, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé. Dios es nuestro amparo. Yo ampararé, ¿dónde estoy? Esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Curiosamente el Salmo 46 dice en ese versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear o al amanecer del día. No tuvo que hacer nada el rey. ¿Por qué? Porque descansó en el Señor. O sea, él tuvo una profunda convicción. Su fe se ancló en las promesas de Dios. Él acudió al Señor. Estaba desesperado, angustiado, pero él descansó en el Señor. Quiero terminar este sermón recordándote algo, un dato curioso. Este Salmo 46 fue el salmo que inspiró al famoso reformador Martín Lutero para crear su famoso himno Castillo Fuerte. Si conoces la historia, Martín Lutero también vivió una situación parecida. Estaba siendo amenazado de muerte por nada más y nada menos que Carlos I, el emperador del Sacro Imperio Romano, el rey de los reyes, el mandamás del mundo, y por el Papa León X, el pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Nada más y nada menos que por los dos poderes de ese tiempo más fuertes, el político y el religioso. ¿Y cómo crees que se sentía Lutero? Sumamente angustiado, desesperado, preocupado. Era obvio. Pero él, leyendo este salmo, encontró su confianza y compuso el famoso himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Aunque un ejército, ¿no es cierto?, se junte, aunque Satanás levante todas sus demonios, sus secuaces, no seremos derrotados. Eso es cuando aplicamos la palabra de Dios en medio de una situación que nos trastorna, que conmueve nuestro mundo. Recuerdo una vez más, cuando nuestra estabilidad se vuelve inestable, o cuando lo estable de nuestras vidas se vuelve inestable, acudamos a la estabilidad de Dios, porque Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Gracias por alentar nuestros corazones, por desafiar nuestros corazones a conocerte más, a crecer, a madurar en nuestra fe. Quisiéramos llegar a tener esta misma convicción que el salmista,
cuando declaró: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, ayúdanos a tener la misma convicción para que no temamos cuando nuestro mundo se sacude, cuando nuestra realidad se vuelve inestable, cuando se trastorna, oh Dios. Ayúdanos. Padre, tú eres la roca de los siglos. Tú eres el que está sentado en su trono, dirigiendo y gobernando este universo. Y nada se conmueve frente a ti, Señor. Nada te conmueve. Tú eres el autor y creador de esta historia inclusive, Señor. Tú eres inmutable. Tú no varías, Señor. Como dice tu palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Como dijo el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Santo Dios, permítenos ir a ti, acudir a ti, crecer, y que nuestra fe y nuestra confianza en ti crezcan más, Señor, cada día. Oh Padre, haz esto en medio de tu pueblo. Vuélvenos hombres y mujeres más maduros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.